normal todo. Acá en el Perú es algo novedoso, algo que generalmente no se cumple, ¿ya? Entonces, vamos a entrar al tema organismos constitucionales autónomos 2, en la cual vamos a ver la mitad de la clase, ¿no? La otra mitad ya la hicimos la semana pasada, que fue, por ejemplo, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, ¿no? Hemos visto también la Superintendencia de Banca y Seguros, hemos visto el Ministerio Público, ¿no? Y así, una lista, son más o menos, son 10 más o menos. Aquí están bien. Esto es lo que hemos visto la semana pasada. La Junta Nacional de Justicia, ¿ves? El Ministerio Público, hemos visto también la Superintendencia, la Contraloría y BSR. ¿Hemos visto? Sí. Hoy día vamos a ver los restantes, los 5 restantes, ¿ya? Todo el sistema electoral, vamos a ver la Defensoría del Pueblo y vamos a ver el Tribunal Constitucional, hoy día tan mentado, ¿no? Tan mencionado hasta en los últimos momentos, ¿ah? Que en este tema de la vacancia presidencial, el Tribunal Constitucional ha sido mencionado varias veces, porque el ministro de Justicia ha presentado una acción de inconstitucionalidad a las leyes del Congreso, ¿no? En una confrontación con el Poder Legislativo. Sí, se ha mencionado bastante el Tribunal Constitucional que debería dar pues una sentencia final de interpretar la Constitución, o sea, de establecer una ley si es correcta o es incorrecta, o decir si es constitucional o es inconstitucional. Si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley o de un proyecto de ley o de algo que se esté aprobando, inmediatamente queda sin efecto. O sea, se anula esa ley y no hay vuelta a quedarle, ¿eh? No hay vuelta a quedarle, porque es la última de las instancias, la última instancia en temas constitucionales. Eso vamos a ver con más detalle en un momento. Entonces empezamos, miren, sí, alistarse todos con su lápiz, su cuaderno, alistarse ahí con sus materiales, ¿ya? Y sobre todo ir tomando nota de la información que se va a desarrollar en este momento, ¿ya? Sí, son los mismos objetivos de la semana pasada, ¿no? Conocer las características de las OCA y la importancia que tienen los organismos constitucionales. Sí, vamos a recordar el concepto que es una organización, un órgano constitucional autónomo. Es una institución creada por leyes constitucionales. ¿Mm? Es el Estado el que hace esto, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo porque son conscientes de sus limitaciones, saben que no pueden abarcar todo, entonces empiezan a plantear, ¿no? La necesidad de crear esas instituciones que tengan un trabajo muy específico, muy específico, y que gocen de una autonomía para de esa manera, pues, garantizar, ¿no? Imparcialidades, garantizar, o presentarle por lo menos como imparcial hacia la población, ¿no? Que no haya manejos truchos, ¿no? Manejos así con artimañas, ¿no? Con fraude, engaños. Entonces, para eso se creó esto, ¿no? Porque ya hay una experiencia prolongada, ¿no? De los manejos electorales escandalosamente. Si uno recuerda el caso de Leguía, por ejemplo, ¿no? Él iba a perder las elecciones, pero dio golpe de Estado. El caso de Sánchez Cerro, golpe de Estado.
El caso de Benavides, también, ¿no? Y así, tenemos una lista larga de personajes que han fungido de presidentes y que en el fondo, pues, no han respetado absolutamente nada, ¿no? No les ha interesado las leyes, las normas, ¿no? Entonces, para evitar o atenuar esos problemas, es que el Estado mismo, ¿no? Va a crear estas instituciones, ¿no? Que van a reforzar y modernizar al Estado peruano. Por eso se dice, mira, comparten atribuciones con los tres poderes del Estado. Pero, ahí está la diferencia en un ámbito más especializado y concentrado. Esto es importantísimo. ¿Ya? Y estos organismos constitucionales tienen tres características, ¿no? Autónomo, él hace sus actividades, ¿no? Eh, decididas por su propia organización, la propia institución es la que decide qué hacer, es independiente porque no tiene injerencia de nadie, o por lo menos así lo plantea la ley, ¿no? La ley plantea de que nadie puede estar detrás de esos organismos, ni el poder legislativo, ni ejecutivo, ¿no? Por eso debe ser independiente. Y se organizan en base a su propia ley. O sea, el poder legislativo, ¿no? Elabora una ley, las cuales tienen como nombre las leyes orgánicas. Estas leyes tienen como función establecer cómo va a desenvolverse, ¿no? En sus características específicas estas instituciones, ¿no? Su organigrama, sus actividades, todo de manera más precisa, ¿no? Entonces, una vez que nacen estas instituciones, se rigen en base a sus leyes de organización, cómo se organizan. Es una ley orgánica que especifica sus funciones, ¿no? En qué área se desarrolla, ¿no? Si es el área económica, el área jurídica o el área electoral. Eso está detallado en las leyes orgánicas. Sí, son las siguientes, ¿no? Sí, en el ámbito económico está el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Contraloría General de la República. En el ámbito jurídico está la Junta Nacional de Justicia, que antes se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, una entidad importantísima en el Perú, ¿no? Que se encarga de ver la situación de los jueces y fiscales, y que en la década de los 90, ¿no? Fue pervertido, ¿no? Fue incorporado gente que empezó a mal dirigir esta institución con arreglos, sobornos, ¿no? Tráfico de influencias, una serie de delitos que fueron desenmascarados en los últimos años. Imagínate, ¿no? Un Consejo Nacional de Magistratura en manos de jueces eh, corruptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Es algo grave porque ahí se decide qué juez va a ingresar o qué abogado va a ser juez. Si tienes magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura que son, pues, de algunos partidos políticos hoy día seriamente denunciados como organizaciones criminales, ya te imaginas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos magistrados en el... Y ahí el caso último más grave es el caso de la organización criminal Cuellos Blancos. Estaban metidas ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por esa razón es que tanto escándalo han tenido que cambiarle de nombre para que la gente se olvide un poco todos esos problemas, porque cuando tú escuchas Consejo Nacional de la Magistratura, inmediatamente, si estás informado, ¿no? Inmediatamente viene el tema de los cuellos blancos, los hermanitos, ¿no? O sea, jueces que veían su función jurisdiccional como una cuestión, pues, de compadrazgo, de arreglo, de recomendaciones, todo, así como trabaja la mafia, pues, ¿no? La mafia, ¿no? Hazme un favor, yo te hago otro favor,
cómo es, cuánto es, ayudemos a tal persona. Todo eso está felizmente documentado en un conjunto de materiales fílmicos que está en internet. Solamente poner los cuellos blancos, ¿no? Los hermanitos del Poder Judicial, ahí sale, ahí todos los materiales. Es que se ha grabado todo eso. Se han grabado conversaciones de estos jueces que ahorita muchos de ellos están en la cárcel. Otros se han escapado gracias a la anuencia del Poder Legislativo porque ellos debieron poner rápidamente, ¿no? Una ley para impedir que esto salga, ¿no? Una acción una acusación constitucional a estos jueces que ya se había pensado que eran, ya se había pues, investigado, ¿no? Que estaba investigado. Sin embargo, el Poder Legislativo tras anterior no hizo nada y se escapó. Se escapó uno de los peces gordos, ¿sí? Que está ahorita en España, se ha convertido a la religión evangélica, está hablando de que a él lo están persiguiendo, que él es inocente de toda acusación, que es una persecución política, a ese nivel se llega. Y como en España no saben los detalles que pasan en el Perú, muchos se comen el cuento, ¿no? Sí, es toda una estrategia, son gente muy, muy, muy preparada en el campo de las leyes, en el campo de las estrategias, ¿no? Para poder enfrentar una problemática y darle solución que beneficie a estas personas. El tercer campo es el ámbito electoral. Ahí tenemos tres instituciones, ¿no? Antes había solamente el Jurado Nacional de Elecciones, ahora está la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Estado Civil, así es, ¿no? De estos vamos a hablar hoy día, la mitad. Vamos a hablar de la mitad, porque ya hemos hablado de la otra mitad, así que vamos a empezar con la Defensoría del Pueblo. Esta es una novedad de los 90. No existía esta defensoría. No existía. En los 80 no hay Defensoría del Pueblo. La Constitución del 93 crea este órgano autónomo del Estado que tiene como finalidad la defensa de los derechos constitucionales. Bueno, es una lista larga de derechos, ¿ah? ¿Sí? Supervisa el cumplimiento de la administración pública de los servicios que da el Estado. ¿Qué servicios? Por ejemplo, servicios de educación, salud, seguridad, ¿no? Etcétera. Entonces, entidad que no presta bien su servicio, la Defensoría del Pueblo, perdón, debería asistir a esa institución y emplazarla para que eh, vea una forma de corregir los errores o sancionar a los malos funcionarios. Las instituciones, o sea, los ministerios, tienen su reglamento también. Pueden sancionar, pueden separar de su cargo a los malos empleados, ¿no? Empleados corruptos, ¿no? Trabajadores, funcionarios, coimeros. Por ejemplo, en salud, que es parte del Ministerio de Salud, lo han encontrado ahí. Una mafia que vendía camas UCI en plena pandemia. En plena pandemia había una organización criminal ahí dentro de salud que coordinaba acciones de venta de camas UCI a miles y miles de soles. Y que no, si no tenías plata, ya tenías que resignarte a que el familiar pues esté muriendo, ¿no? Así es. Todo lo que es en esta cantidad de funcionarios corruptos que tenemos. Como te señalé, es una novedad aquí en el Perú, establecida en la Constitución del 93. Así es, ¿ya? Y ahí te presento a Walter Gutiérrez Camacho. Este es el actual defensor del pueblo. También algo curioso, ¿no? Con este defensor del pueblo
o esta Defensoría del Pueblo, que en toda su existencia jamás ha criticado a ningún gobierno, ¿no? Tú has visto el gobierno de Fujimori y todos sus problemas, por historia del Perú, ¿sabes? ¿No? Todo eso. Ese defensor del pueblo que era Santisteban, nunca dijo nada de Fujimori, ¿no? Más bien aceptó el cargo y, y se sumó, pues, ¿no? A las instituciones que estaban al lado del Fujimorismo en aquella época. Luego lo cambiaron, entró otro abogado y vino Valentín Paniagua, que duró muy poquito su gobierno, creo que 6 meses, ¿no? Tampoco nada. Entra Toledo y si revisas las noticias de la época, no hay ningún defensor que diga que Toledo está mal, que está haciendo esto, que hay coimas, sobornos, Odebrecht, droga, prostitución, alcoholismo. No hay nada, nada de eso. No ves a ningún defensor del pueblo, aunque debería serlo, ¿no? Porque es un funcionario del Estado. Nada de nada. Entra Alan García, cero. Ollantumala, la Defensoría del Pueblo, en realidad, pues durante estos 3, 4 gobiernos ha estado ahí de adorno nada más, ¿no? Porque nunca ha cuestionado al gobierno, se ha limitado a estudiar los casos y los conflictos a nivel nacional, ha dado sus informes, pero nunca se ha presentado así como para ver pues a la población que se respete sus derechos en una manifestación, por ejemplo. En cambio, hoy día, este defensor se presenta pues, como uno de los que va a ver que hay una adecuada administración pública. Y eso nadie te encuentra, pero repito, es algo nuevo. Nunca se ha visto esto. ¿Ya? Sí, también algo novedoso fue cuando se produjo, pues el año pasado, en noviembre, las grandes manifestaciones contra Merino, cuyo gobierno duró 5 días. También ahí, por primera vez en toda la historia, se vio representantes de la Defensoría en las manifestaciones. Jamás se había visto, ¿no?, que las manifestaciones sean transmitidas por televisión todo el día y en todos los canales. Nunca, nunca había. Pasaban 5 minutos y eso también, algunos 2 minutos, ¿no? La manifestación en San Marcos, la manifestación en el centro de Lima, la manifestación acá, allá, ¿no? Pero esos días del 14N, famoso 14N, la prensa estaba transmitiendo todas las incidencias de las marchas a nivel nacional y promoviendo que estas marchas aumentasen, porque cuando la gente se informa que todos están marchando, entonces también se van sumando más gentes, se van sumando. Por ejemplo, acá donde vivo, en la zona de San Miguel, por la Marina, yo vivo en la zona popular. Ya, entonces, en la zona de San Miguel, la Marina, ahí nunca había visto una marcha, según me cuentan los vecinos, ¿no? Jamás había una marcha acá en la Avenida Marina. Y el año pasado, en las manifestaciones contra el gobierno de Merino, ¿no?, que, que sacó pues a Martín Vizcarra, ¿no? Lo, lo vacaron a Martín Vizcarra. Y se vio acá, en esta calle de la Marina, esta calle tan grande, una marcha multitudinaria que sorprendió a todo el mundo, nos sorprendió. Los trabajadores de la Avenida La Marina, los vecinos del distrito, viendo marchar a ciudadanos que nunca se había hecho por esta zona. Hasta hubo marchas por Miraflores, ¿no? En San Borja, en lugares que no es común ver una marcha, ¿no? Los ciudadanos estaban ahí con sus banderolas, con sus ollas, ¿sí? El cacerolazo. Uh-huh. 8 de la noche, escuchabas los cacerolazos por acá, también por esos mismos lugares. Bien, y eso es un dato de la Defensoría. ¿Qué más hace la Defensoría? Ahí también, ¿no? Recoge denuncias y representa a los ciudadanos en sus quejas cotidianas. Se tiene buen trabajo, ¿eh? Tiene mucho trabajo la Defensoría del Pueblo. Así es, ¿ya? Un poquito. A ver. Ya.
2, dice. Ahí está. Aquí encaja, mira, lo que deberían hacer durante todos los gobiernos, ¿no? Si se presentan los abusos de la administración pública, ¿eh? Habla acerca del Estado. Ajá. Si el Estado trabaja bien, trabaja mal, ahí está, es su función en realidad, ¿eh? No es algo eh, sospechoso, algo extraño. No, lo extraño es que nunca lo hayan hecho, porque no se sepa más acerca de ese tema, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más podemos decir? El defensor del pueblo lo elige el Congreso de la República. Ya este defensor que has visto, ¿no? Lo ha elegido pues el tras anterior Congreso. Y como tras anterior Congreso había una mayoría indiscutible de un partido político, entonces ya sabemos, ¿no? Qué orientación tiene el defensor, porque sí, ya eso no es pecado ni algo malo decir cuál es su orientación de este defensor del pueblo, que ya todos los que conocen su trayectoria lo ubican dentro del partido aprista. Uh-huh. Lo cual no es ningún delito, ¿no? Sino que ya cuando es defensor del pueblo ya tiene que ver los intereses de toda la población, pues no solamente un partido, dos partidos, ¿no? Los cuales puede simpatizar y es su derecho, sino que ya tiene que ver por todos nosotros. Entonces, ¿cómo lo eligen al defensor? Con el voto de los 2/3 de su número legal de miembros. 2/3, o sea, bastante, muchos congresistas, ¿ah? Estamos hablando más o menos más de 80 votos para que el defensor del pueblo sea elegido por el Congreso. Ahora, un requisito principal para ser defensor es ser abogado. No puede ser de otra profesión, no puede ser un educador, no puede ser un periodista, un médico tampoco, ¿eh? Tiene que ser un abogado de profesión y con una edad mínima de 35 años. Sí, tienen que tener 35 años de edad, ¿no? Y ser profesional del derecho, un abogado, un especialista en leyes. Sí. Segundo, este cargo dura 5 años. 5 años, mire, como funcionario del Estado, con buenos salarios. Bueno, la Defensoría tiene todo lo que una institución normalmente el Estado tiene, ¿no? Tiene su organización, su financiamiento, ¿no? Sus funciones y todo muy bien financiado, ¿no? No hay que hacen regateo, no alquiles ese local porque cuesta caro y está en una zona muy exclusiva, eso no les interesa. Mire, dentro del Estado hay una lógica de quienes lo dirigen hace muchas décadas, de que para el Estado debe haber pues todo lo que se consiga de nivel A1, así como si fuera pues un millonario que va a sacar un local, va a contratar algo, así, más o menos. Uh-huh. Sí, y, por ejemplo, hacer un almuerzo nada modesto, sino lo que ellos plantean desde el Estado es hacer un banquete a lo grande. Uh-huh. Sí, mira los regalos que hacen en Navidad, canastas que cuestan 1.500 soles, 1.500 soles, una canastita, ¿no? De navideña, ¿no? Así es, eso ya es noticia conocida, ¿no? Y están las funciones, mira, que hemos señalado: defender los derechos de las personas y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y se presenta al Congreso, presentar al Congreso un informe de cada año. O sea, la Defensoría del Pueblo presenta un libro donde explica ahí toda la problemática que hay sobre los derechos humanos, conflictos, ¿no? Conflictos latentes, conflictos efectivos, conflictos a futuro, y todo un estudio bien profundo, ¿eh? Y el Congreso es el primero que recibe el informe, es sí o sí, el Congreso va a recibir un libro ahí informando todas las incidencias del año anterior, ¿ya? También la Defensoría tiene
el derecho de iniciativa legislativa. Se pueden presentar proyectos de ley, la Defensoría. Y estas son las áreas en las cuales la Defensoría puede estar comprendida, ¿no? Por ejemplo, en salud, ¿sí? Tiene que ver con los hospitales de salud, ¿no? Imagínate que a un poblado no le pongan una posta. Entonces el poblado tiene el derecho de ir a la defensoría y reclamar pues que se cumpla la administración pública en ese lugar. Si hay una cantidad de ciudadanos, ahí tiene que haber una posta, ¿no? Una, un centro médico, ¿no? Y en el mejor de los casos, un hospital. Claro, no es una dádiva, ni es un regalo, es un derecho humano de segunda generación. También está en los derechos fundamentales, el derecho a la salud. Y eso no es algo gaseoso, abstracto, sino es algo así concreto. Necesitamos equipos, instalaciones, personal, medicina. Y a eso debería apuntar la Defensoría, ¿no? Igual en el campo de la educación, igualito, igualito, ¿eh? Los niños también deberían tener sus escuelas. Sí. Miren, habiendo tantas escuelas abandonadas, particularmente, personalmente te hablo, en mi caso, y a veces seguimos las noticias, ¿no? Nunca hemos visto que la Defensoría vaya y le reclame al Ministerio de Educación. No hay colegio, las aulas están abandonadas, las carpetas están maltrechas, los profesores están tuberculosos. O sea, eso nunca se ha visto y esos datos son Vox Populi. Los datos de la mala situación de la educación peruana es Vox Populi, no es algo secreto. En lo que sí se entra, y eso sí ya sabemos que lo difunde, es los conflictos sociales. La prevención de la corrupción también no se ha visto. Los servicios públicos, la violencia contra la niñez, ahí hay hay un trabajo grande, ¿no? Porque en nuestro país se ha acostumbrado a que los padres de familia o algún familiar pues maltrate a los niños. Uh-huh. La desigualdad y violencia hacia las mujeres en un país machista como el Perú, esto es pan de cada día. Esto es en todos lados, ¿no? En todos lados del Perú hay individuos, hay gente que piensa que la mujer es su propiedad y puede hacer con ella lo que le da la gana. También hay casos donde muchas mujeres permiten eso, ¿no? Pero lo principal es que el varón está violando la ley. Puede haber mujeres sumisas, mujeres obedientes, qué sé yo, ¿no? Pero el que comete el delito no es la mujer, no es el varón al ejercer violencia contra ella. Y hay tres tipos de violencia, ¿no? La violencia física, que va a desembocar en un feminicidio, la violencia psicológica, ¿no? Y la violencia moral. Esos tres tipos de violencia debe prevenir la Defensoría del Pueblo y debe actuar ahí. Si esta Defensoría trabajase así como se debe, uy, ¿cuántos casos se habrían evitado? Claro. Igual la seguridad ciudadana también. La Defensoría del Pueblo tiene esa función de defender a la población si es que la municipalidad y la Policía Nacional no realizan pues sus funciones adecuadamente, ¿no? Incrementándose la delincuencia. Claro, la policía, si actuaría también así de manera contundente, ya habría erradicado o habría minimizado la delincuencia, que es pan de cada día. Todos los días tenemos que salir de la casa cuidando, ¿no? Caminar por la calle mirando a todos lados, adelante, ver qué persona viene, evaluar a cada uno de los que pasan a nuestro lado. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, acá nos comenta una compañera de que esta semana ha salido una noticia de que un hospital no atendió a un niño que estaba muy mal. Sí. Uh-huh. Y lo atendieron después de una hora, dice. O sea, un caso grave donde un hospital o clínica también, ¿no?
También había caso de una clínica que no atendió a un paciente porque no tenía su documento de identidad. O sea, ese tipo de casos, la defensoría debe entrar a tallar, claro, porque no puede permitir pues, que una persona que desconoce o maneja mal las cosas ponga en riesgo la vida de una persona, ¿no? Peor si es un niño. Y como me comentan, aquí la defensoría no hace nada al respecto, ¿no? Y nos enteramos por las noticias, ¿no? Un escándalo en un hospital, ¿no? Y así, uy, la lista es larga. Estos temas que estamos viendo es inmensa, ¿sí? También, por ejemplo, estas clínicas deberían ser acusadas, ¿no? De poner en riesgo la vida de la gente y sancionadas por Indecopi, ¿no? Pero el caso que le corresponde, como está en pantalla, es el tema de la Defensoría del Pueblo. Ellos deben ir y acusar a la clínica por un mal manejo, ¿no? Porque no se puede dejar a un paciente grave pues esperando, ¿no? Los pacientes graves entran inmediatamente a la sala de operaciones, ¿no? A ser atendidos porque está en riesgo su vida, va a morir si es que no se le atiende. Y eso es gravísimo, pues, ¿no? La defensoría, bien, gracias, ¿no? Y la clínica haciendo lo que quiera con los pacientes. Sí. Gracias por el comentario de nuestra compañera que está enriqueciendo la clase con sus aportes. También temas de discapacidad, ¿no? Donde también se cometen abusos, hay discriminación, etcétera, etcétera. Sí, bueno, como verás, cada punto, cada función que tiene la Defensoría es todo un tema amplísimo para desarrollar toda la clase. Y queda chico todavía, ¿no? Solamente con este tema nomás. Pero ahí lo dejamos porque tenemos que avanzar, ¿no? Aquí te dejo una infografía que lo he tratado de agrandar para que puedan leerlo con calma. Uh-huh. Aquí está las funciones ya bien diagramadas. Ahí están las características. ¿Ves? Investiga y da recomendaciones. ¿Ves? Qué interesante. Uh-huh. Y una vez investigado el caso, y hace un informe y recomienda hacer algo. Quizás puede recomendar al Ministerio Público, ¿no? Que inicie una acción penal contra ese delito que se ha cometido. Porque eso de no atender a un paciente que está grave, grave, no es un error, es una negligencia. Y la negligencia que causa grave daño también es sancionada penalmente, penalmente. Así es, estos médicos o estos administradores de esa clínica no pueden quedar pues impunes si es que hay consecuencias fatales, ¿no? Ahí está, dice que la Defensoría no tiene funciones de jueces o fiscales, no dictan sentencias, ni imponen multas ni sanciones, pero sí pueden recomendar al Ministerio Público que inicie la investigación, porque la Defensoría del Pueblo conoce a detalle esta problemática, ¿yo? Sí, conoce a detalle, puede decirle. También puede proponer proyectos de ley, ¿ya? Elabora los informes finales de defensoriales, ¿sí? Así es. Inicia e interviene en procesos constitucionales. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. O sea, puede participar en el Tribunal Constitucional. Y esta es una infografía que algunos compañeros de San Marcos han realizado hace poquito, donde se recolectó información de muchos medios periodísticos y se sacó esta infografía. 196 conflictos a nivel nacional. Los más numerosos están en Cusco, están en Ancash, ¿no? Loreto, Puno, Apurímac, ¿sí? Y la mayoría de ellos son de problemas medioambientales, o sea, donde una actividad minera, petrolera, ¿no? Pone en riesgo, o gasífera, pone en riesgo la vida de la población mediante la contaminación, ¿sí? Y les quiero mostrar un video
un video que ha salido hace poquito. Mira, este video vamos a mostrarlo para que vean que la Contraloría nunca se ha hecho presente. Miren, aquí lo voy a mostrar. ¿Ah? Este es algo que recientemente ha pasado acá en Puno. ¿Ya? Es en la zona de Ananea. Hace 10 días ha pasado esto. Lo voy a compartir. 67,000 metros cúbicos de relave minero. ¿No? Vamos a pasarlo mejor. ¿Ya? Aquí lo voy a compartir para que vean un par de minutos lo que ha sucedido en Puno. ¿Ya? A ver, un ratito que pase esta propaganda. Siempre nos obligan a ver, ¿no? Tenemos que pagar para evitar las propagandas. Miren. Y varios vehículos afectados. Hoy, en Norte Minero traemos para ustedes un video mostrando cómo el desborde de un relave minero en Ananea constituye una gran fuente de contaminación. Ananea, o la ciudad dorada de los Andes, es un distrito de la provincia de San Antonio de Putina, situado a 4.660 metros sobre el nivel del mar en la región de Puno. Una localidad dedicada fuertemente a la minería aurífera artesanal, donde relaves y desechos se vierten en arroyos de cabeceras de cuencas. Aquí, la presencia de la mina más alta del mundo, las nulas políticas medioambientales y la escasa presencia de autoridades hacen de este lugar una zona altamente contaminada. No solo por la minería, sino también por los despojos que generan sus moradores. Y es que, aquí, la gente vive entre desechos humanos y cerros de basura, además de los humos asfixiantes provocados por los hornos cercanos al lugar. Lo más preocupante es que el pasado 26 de noviembre, la Dirección Regional de Energía y Minas ordenó la paralización de todas las actividades mineras que se encuentran ubicados en ambos márgenes de la carretera Ananea-La Rinconada, a causa de que una poza relavera habría colapsado, provocando inundaciones, rotura del asfalto de la carretera, daños materiales y una preocupante contaminación alrededor de la zona. La emergencia sanitaria se reportó el día viernes al promediar las 4:30 de la tarde, cuando se produjo un colapso de relaves mineros que afectó un aproximado de 200 metros de la carretera que va desde el centro poblado de La Rinconada. A consecuencia de ello, se acumuló una gran cantidad de agua en una de las pozas de sedimentación de la cooperativa minera San Antonio, la cual, tras su desborde, arrastró una camioneta con la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. Pobladores cercanos a la zona aseguraron que los responsables que originaron el colapso de los relaves mineros son cooperativas mineras formales que cuentan con la autorización respectiva, pero lamentablemente no hacen uso adecuado de sus pozas de sedimentación, generando solamente deterioro y contaminación en la zona. Asimismo, trabajadores de la cooperativa minera San Antonio declararon que la poza no contaría con un sistema para la evaluación de lodos. Pese a ello, la empresa propietaria de la zona cuenta actualmente con autorización para explotar oro y ha pasado las fiscalizaciones sin ninguna observación durante años. Frente a esto, autoridades de Ananea consideraron que los representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, Puno, son los responsables directos de lo sucedido, por otorgar autorizaciones desmedidas a dichas cooperativas. Asimismo, piden que se realice una canalización del cauce del río y la construcción de un muro de defensa ribereña. Además, solicitan que las empresas mineras dejen de trabajar por un tiempo prolongado. Tras los incidentes registrados con la carretera en mal estado y varios vehículos varados, un nuevo colapso del relave provocó un huaico que terminó afectando a unas 3 camionetas que transitaban por la zona, provocando además que varias labores mineras queden paralizadas. Ahora que conoces un poco más de este lamentable suceso, coméntanos cuál es tu opinión frente a lo que viene sucediendo en Ananea. Bien, este informe de este youtuber está muy interesante. Voy a colocarlo en el material, dado que nos da una explicación muy detallada de un nuevo
una nueva contaminación medioambiental en la zona de Puno. Y como está esta infografía que te estaba mostrando, no son poquitos, ¿ah? Los más famosos, los registrados, son 196 hasta el momento. A ver, ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo al respecto, ¿no? Ese es el tema de hoy día. Y aquí está el símbolo de los estudiantes que han hecho los compañeros de San Marcos. Han elaborado esta infografía recolectando información de los medios. Muy bien, así es, señorita. Tiene que cumplir sus funciones de proteger a los derechos de la población. Y uno de los derechos de la población es un medio ambiente sano. Por eso los conflictos están en todo el Perú, porque no cumplen, no se protege a la población, no se protege el medio ambiente, las empresas mineras, petroleras, gasíferas hacen lo que le da la gana. Como tenemos autoridades sumamente corruptas, estos empresarios se han acostumbrado a sobornar y hacer lo que quieran, destruyendo el medio ambiente. Mira ese Repasco, es toda una ciudad súper contaminada. Mira la Oroya, acá entre Lima y Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac. La lista es larga de departamentos que han sido afectados seriamente por el tema de los residuos, ¿no? De los tóxicos, ¿no? Porque estos líquidos que ves que se desplazan, ¿no? No es agua corriente ni barro corriente, son químicos altamente tóxicos. Tú sabes que para separar el oro, purificar el oro de otros minerales, ¿no? Separarlo, utilizan un superveneno conocido como cianuro. El cianuro es un veneno que utilizaron los nazis para suicidarse una vez que llegaron los soviéticos, porque son los soviéticos los que llegan primero a Berlín y derrotan al ejército nazi por el lado oriental. Luego ya se da el día D, ¿no? Y la invasión de los aliados por la parte occidental, pero por la parte oriental son los soviéticos. Y cuando los soviéticos ingresan a la zona de Berlín, donde está el búnker de los nazis tenían en el cuello una cápsula donde había cianuro. Y es un veneno así, en unos gramitos nomás, así un poquitito tenían ellos. Y la orden era, antes que lo capturen los rojos, los comunistas, los soviéticos, hay que suicidar, y se suicidaron. Hitler se tomó su cápsula y ordenó que le disparen y encima que lo quemen. Ese cianuro se utiliza por toneladas en las minas de oro y se combina con mucha agua, bastante agua. Por eso las minas de oro necesitan bastantes fuentes hidrológicas, ¿no? Fuentes hídricas, ¿sí? Y eso, lo que queda, lo que resta, lo que sobra, son los relaves mineros, ¿no? Que son altamente contaminantes. Imagínate la gente que está viviendo en estos momentos con todos esos químicos alrededor de su casa. Imagínate dormir y afuera en la calle o adentro de tu sala está pues todo el cianuro, ¿no? El ácido sulfúrico, el ácido muriático mezclado con barro, ¿no? Piedras ahí, y imagínate la salud, cómo se está destruyendo en la población, ¿no? Ahí queremos ver pues, a la Defensoría, ¿no? A la Defensoría. Sí, aquí hay otro video que habla de la Defensoría del Pueblo, ya lo dejaremos por más adelante, ¿ya? A ver cómo estamos en el tiempo. Sí, estamos bien. Ahora vamos a entrar al sistema electoral, ¿eh? Este sistema electoral que en los últimos meses ha sufrido bastante cuestionamiento por parte de los que han perdido las elecciones, ¿no? Presentándolo como que son instituciones que están en contra de la democracia, ¿no? Que están apañando fraudes electorales. Bueno, ha sido fuertemente cuestionado por la prensa, sobre todo por la prensa, y está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, la RENIEC, la OMPE y el JNE. Esos son los tres. A ver, una preguntita para todos los presentes. De los tres,
¿Cuál es el más importante? El decisivo, el que toma las decisiones finales. A ver, ¿cuál es el número uno de todos? A ver, ¿quién me apoya ahí en la respuesta? A ver, estoy leyendo el chat. Así es. ¿Cuál es el más determinante, el que actúa como decisión final en algún problema? Por ejemplo, en estas elecciones, ¿quién ha decidido que Pedro Castillo ganó las elecciones? ¿Quién dio la última palabra? ¿Fue la OMPE? ¿Fue la RENIEC o fue el jurado? ¿Cuál de los tres? Acuérdate bien, acuérdate cuál es el encargado de todo eso. Tuvo problemas, ¿no? Tuvo problemas porque uno de sus integrantes, claro, uno de sus integrantes renunció y colocaron a otro integrante, otro magistrado, otro fiscal, ¿no? Un fiscal, que fue igual o peor que el anterior, ¿no? Sí, es el Jurado Nacional de Elecciones, es el pivot, es la institución número uno. Las otras tienen funciones más específicas. En cambio, el jurado tiene unas funciones de más envergadura, de más importancia en el sistema electoral. ¿Ya? No olvidarse entonces. Ahora, ¿y qué finalidad persigue el sistema electoral? Uno, mira lo que persigue. ¿Eh? Uno, asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de la población. O sea, que no sean fraudulentas, que no haya fraudes, que lo votado, la gente que ha votado se contabilice correctamente y tengamos ciudadanos elegidos por votación transparente. Esa es la finalidad, ¿ya? La otra finalidad es que las elecciones sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector, que se expresa a través de su asistencia a las urnas, ¿no? Y colocando su voto en una cédula, ¿no? En un documento de la OMP. Ahora, tiene por función básica planear, o sea, planificar las elecciones, ¿no? Organizarlas, ejecutarlas. Sí, no solamente las elecciones, también el referéndum y otras consultas populares. Por ejemplo, la revocatoria, la remoción. Sí, ese es un trabajo del sistema electoral en conjunto, ¿ah? Todos trabajan juntos, los tres trabajan juntos, ¿sí? Vamos a empezar con el Jurado Nacional de Elecciones. Mira, se creó en 1931. A ver, ¿quién gobernaba en esa época? A ver, ¿quién me dice por acá? Por el chat. ¿Qué presidente está en 1931? A ver, un voluntario. Participemos, chicos. Participemos. ¿Quién me ayuda? A ver, gracias, muy bien, sí, porque Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado recién el 30 de abril de 1933 y Sánchez Cerro dio golpe de Estado en 1930, ¿no? Justo cuando ya la crisis del 29 estaba trayendo graves problemas al Perú, ¿no? Y Leguía no podía controlar ya a la población que se estaba desbordando y se hablaba mucho de una posible revolución peruana al estilo soviético, al estilo ruso. Claro. Y es así que la aristocracia peruana se
se reúne con el ejército peruano, que es la armada más importante, y dan golpe de Estado. Y en ese contexto de la junta militar y de la dictadura y golpe de Estado de Sánchez Cerro, se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? 5 miembros. ¿Y quién lo elige? 1, la Corte Suprema. Un miembro de la Corte Suprema es integrante del Jurado Nacional de Elecciones. 2, la Junta de Fiscales Supremos mandan a 1, ¿ya? Puede ser uno que esté activo o uno que sea jubilado. Ahí van 2. El Colegio de Abogados de Lima envía a 1 de sus miembros al Jurado Nacional. Y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y de las universidades privadas. Ahí están los ex decanos de las facultades de Derecho, ¿sí? Todos se reúnen y eligen entre ellos. Así es. Son elegidos por un periodo de 4 años, 4 añitos nomás, ¿ya? Todo lo que el Jurado Nacional resuelva son dictadas, como dije hace un momento, en última instancia, definitiva, y no son revisables. Por eso, cuando el Jurado Nacional de Elecciones da como ganador a Pedro Castillo, eso ya es cuestión juzgada, ya no hay que estar tan mal, que es un fraude, bla, 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 ya, porque cuando el Jurado Nacional ya da la resolución, no hay vuelta atrás. A menos que haya un golpe de Estado, a menos que se violente la ley, a menos que se viole el Estado de Derecho y todas las normas constitucionales, a menos que se haga eso, los perdedores y los opositores deben aceptar lo que el Jurado Nacional dicte. Así es. Nos guste o no nos guste, así son las leyes en el Perú. Ahora, las funciones del Jurado Nacional es legalizar el ejercicio del sufragio. ¿Y qué es legalizar el ejercicio del sufragio? Es prestar todo el marco jurídico para que las elecciones se vean en donde sea necesario. Todos los procesos electorales, el referéndum y otras consultas como la revocatoria, la remoción de autoridades, y también se encarga de la elaboración del padrón electoral. El padrón electoral. También el Jurado Nacional es el que mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas. Hace poquito ha sacado un comunicado, ¿no?, en la cual informa que una de las tantas organizaciones que no ha basado la valla electoral y le ha retirado su registro, ¿no?, porque todos los partidos tienen que estar registrados en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, como este partido no ha logrado pasar la valla electoral, que es solamente 5%, nada más, antes era 8%, como es 5%, entonces ahora ¿qué dice? Ya este partido ya perdió su licencia. O sea, legalmente, para que participe en las elecciones ya no puede, ya no puede participar. A ver, ¿de qué partido estoy hablando? A ver quién me dice el nombre del partido que hemos señalado. A ver, un voluntario. ¿Quién lo señala? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? A ver. Ay, ya, disculpe. Sí, gracias. Disculpe. Ya. Uy, ya, entonces, a ver, estamos por acá, ¿no? A ver, sí, gracias por avisar. Ya, sí, gracias por avisarme. Vamos a reanudar. A ver, retrocedo entonces, ¿ya? Ahí, ¿se ve? ¿Se ve? A ver, voy a... Sí, profesor. Ya, gracias, señorita, gracias por avisarme, ¿ya? Sí, entonces, como le decía, voy a repetir ahora con las diapositivas.
Estábamos hablando de que el Jurado Nacional es creado el año 31. Habíamos hecho una pequeña explicación del contexto histórico, ¿no? Que es la dictadura de Sánchez Cerro, el tercer militarismo, que es el ingreso del fascismo en el Perú, ¿no? Y que se conforma por estos integrantes, mira, habíamos puesto estos integrantes, ¿ya? Y también habíamos señalado que son 5 integrantes, ¿no? 4 años de función. Y esto es lo que habíamos dicho también, de que sus resoluciones son dictadas en última instancia, en definitiva, y no son revisables. O sea, no puede haber gente que diga, oye, estamos en desacuerdo con tu resolución, hagan de nuevo. Eso no sirve. Eso está en contra de las leyes del Estado de Derecho. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones, al cual ya sabemos cómo se elige, dan su veredicto final, ya no hay vuelta que darle, ya. Los perdedores tienen que aceptar la victoria del partido opositor y punto. Ahora, cuando estos opositores no aceptan esto, se van a la OEA, se quejan con todo el mundo, van a la OEA y encima no lo reciben. Ahora ha venido el presidente, el secretario de la OEA, que es un tal Almagro, ¿no? Y encima se ha reunido con Pedro Castillo. Eso ha sido una fuerte, eso ha fortalecido a Pedro Castillo y ha debilitado a la oposición, ¿no? Que está tratando de vacarlo a Pedro Castillo, ¿no? Están muy molestos con Almagro. Hasta han pedido que se vaya, que no venga al Perú porque supuestamente está interfiriendo con la política interna del Perú. Cuando ellos han ido allá a pedirle a Almagro que se manifieste en contra de las elecciones. Pero mire cómo actúa esta persona, ¿no? Cuando no le favorece, que se vaya, que es injerencia. Pero cuando ellos buscaban un beneficio, viajaron allá para pedirle a Almagro que declare su malestar, su oposición a las elecciones, porque supuestamente había un fraude, ¿no? Fueron a tocarle la puerta y encima no lo recibieron. Eso fue más escandaloso. Eso sí fue escandaloso. Eso sí fue una bomba. No esto que ha pasado el día domingo, que ha sido pues una chispita peligrosa, ¿no? Ni peligrosa. Ahí están las funciones que estábamos comentando, miren. Estas funciones, ¿no? Las funciones de la legalidad del ejercicio del sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que elaborar todo un marco jurídico para que todo proceso electoral se ciña de acuerdo a la ley. Cada paso que hace el proceso, el Jurado Nacional, la OMP, y todo está respaldado en leyes nacionales, ¿ah? Nacionales. Por eso, la legalidad de los procesos electorales, del referéndum, de las remociones o revocatorias. Así es. Y también la elaboración del padrón electoral. ¿Qué es el padrón electoral? Es el documento donde se registra nuestros apellidos, nombres, ¿no? Y datos personales que van a sacar cuando vayamos a votar. Sacan un padrón, eso tenemos que firmar y tenemos que poner nuestra huella digital ahí, ¿no? Hemos participado en un proceso electoral. Ahora, si no participas en el proceso electoral, si no vas a votar, a ver, ¿qué sucede? Letra A, no pasa nada, estás en tu casa tranquilo y no sucede nada, solamente no has ido a votar, listo. O letra B, no vas a votar y te ponen una multa y encima no puedes hacer trámites de venta de inmuebles, por ejemplo. A o B. A o B. Muy bien, gracias, gracias. Gracias a estos jóvenes que están atentos a la explicación. Felicito esa actitud y llamo a todos los jóvenes que están en la clase a que participen con sus opiniones, con sus respuestas, porque todos aportamos, todos los que estamos aquí aportamos, ¿ah? Sí, y ya lo han hecho varios, ustedes lo han hecho, han venido participando, solamente que hoy día está un poquito bajo
Tenemos 2 compañeros, ajá, 3 compañeros. Muy bien, bienvenida, señorita, a sus respuestas aquí en la clase son muy valoradas, muy valoradas. Y felicito nuevamente a esos jóvenes que han estado todo el año académico, porque ya estamos terminando ya. Estamos llegando ya a las últimas clases del ciclo anual y podemos decir que hay todo un trabajo de ustedes, sobre todo. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Estamos para poder, sí, sobre la marcha nomás empezamos a responder. No, no se preocupe, no se preocupe. Estamos en eso, ¿ya? Sí, felicito a los que están participando, ¿sí? Y gracias por su atención, porque es fundamental, ¿no? Fundamental un estudiante comprometido en la clase. ¿Cómo se compromete? Procesando la información, registrando la información, participando, a ver si estamos o no estamos sintonizados, ¿no? Si no estamos sintonizados, ahí tenemos que corregir algunas cositas, ¿no? Pero si estamos sintonizados, avanzamos rápido, rápido. Mira, acá las respuestas que están dando, todas son correctas. Todas son correctas, sí. Es una multa. Y encima no puede hacer trámites así de compra y venta de inmuebles o de algún mueble que cueste caro. Inmediatamente cuando vas a la notaría a hacer la transacción, ¿qué va a pasar? Te van a multar, ¿ya? Perdón, no, te van a impedir hacer el trámite. Un segundo, por favor. Ya, gracias. La otra función del jurado es mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Y como les decía, y creo que ya me han respondido, ¿no? Ya me han respondido. A ver. Sí, ajá, gracias, sí. Y hay una respuesta ya. Sí. El partido, bueno, son varios partidos, pero también está el Pescadito, también está el Pescadito, ¿no? Que es FREPAP, pero posible. Toledo, eso fue ya elección anterior, ya que le han quitado el registro, ya que no está legalizado los partidos. El APRA, a eso me refiero, al APRA. Sí, hace poquito nomás, hace 3 días han sacado ya la resolución que el APRA ya dejó de existir legalmente. O sea, ya no hay el APRA legalmente, ya. O sea, ahora los apristas, ¿no? Que han salido muy afectados de estas elecciones, tienen que reunirse nuevamente, eh, pedir empezar a recolectar firmas, ¿no? Para nuevamente inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Algunos están alegres por eso. Bien, entonces así sucede, ¿eh? Y luego, mire, velad por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas no pueden hacer lo que quieren, tienen que ceñirse a estas leyes que el Jurado Nacional de Elecciones emite, y también en materia electoral, ¿ves? Es muy importante el jurado, ¿eh? Y administra justicia en materia electoral. ¿Ya? Esta es la tercera instancia, ¿no? Porque hay la instancia del Poder Judicial, esa es una instancia, ¿no? La otra instancia, o sea, un paralelo a lo que es el Poder Judicial, es la instancia militar, ¿no? Los tribunales militares. Y una tercera es esta. Esta es la tercera. Administrar justicia, pero en su especialidad nada más, solamente en materia electoral. Cuando, por ejemplo, algún candidato, ¿no? Se opone a los resultados, ¿no? Antes de que el Jurado Nacional dé una resolución última y incuestionable, ¿no? Antes el Jurado Nacional recibe todas las críticas, las observaciones, las acusaciones, todo tipo de denuncias se recibe, ¿eh? Las investiga, las corrobora, las comprueba, hace todo un proceso de investigación y al final determina si eso corresponde o no corresponde. Y si corresponde, tiene que dar una sentencia, ¿no? Una resolución, mejor dicho. Pero solamente en materia electoral. Y así lo hizo. En las últimas elecciones hemos visto cómo
la oposición, los que han perdido, ellos han cuestionado el proceso electoral, ¿no? Y han presentado acusaciones como, por ejemplo, falsificación de firmas, votos que no corresponden, una serie de cosas, ¿no? Y el Jurado Nacional ha evaluado punto por punto, de tal manera que ha dado su sentencia que en la mayoría de casos no corresponde, ¿no? No corresponde. Así es, por eso ha proclamado al candidato que ha sido elegido en las elecciones. Así es, no. Y eso pues ha sido saludado a nivel internacional, la OEA no ha dicho que todo está bien, Estados Unidos igual modo dijo, está bien, las elecciones no hay problema, pero acá en Perú el grupo opositor, ¿no?, está hasta ahorita tratando de que esto no vaya bien. Y están en su derecho, ¿no? Están en su derecho, no están actuando fuera de la ley. Fuera de la ley es decir, pues, dar golpe de Estado, ¿no? Es llamar a la insurgencia, como algunos grupos están planteando. Ahí hemos puesto ahí en el muro del Facebook un video de Huayca. Te recomiendo seguir esa página, huayca.com.p. Ha sacado un video acerca de un grupo de exmilitares que amenazan con dar golpe de Estado. Amenazan con utilizar toda su especialidad en artes del combate, ¿no? O sea, de luchas cuerpo a cuerpo contra el Estado peruano, contra el gobierno peruano. Porque ellos no van a pelear pues, contra los civiles, ¿no? Si estos se levantan en armas, estos militares van a enfrentar a la Fuerza Armada y a la policía, que son los que tienen que defender al gobierno, defender al Poder Ejecutivo. Esa es su misión. Así es, ¿ya? Miren, estos son los jurados especiales electorales. Estos son los jurados que tienen la función de inscribir y expedir las credenciales de los candidatos y sus listas. También son los encargados de expedir las credenciales de los personeros. ¿Qué es un personero? Es un representante de un partido político que se hace presente en las elecciones para defender los votos de su candidato y ver que todo el proceso electoral se desarrolle de manera regular, o sea, en base a las leyes, ¿ya? Esos son los personeros. También los jurados especiales también fiscalizan la legalidad del ejercicio del sufragio, que todo se ciña a la ley, que no haya alguna irregularidad. Estos jurados especiales también fiscalizan la legalidad en la realización de los procesos electorales y otras consultas populares. Les tienen harto trabajo, ¿eh? Sí, y aquí sí, la lista sigue. Mira, ellos también tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las resoluciones, ¿no?, y directivas que da el Jurado Nacional de Elecciones. Así es bastante amplio sus funciones, ¿ves? Administrar en primera instancia justicia en materia electoral. Ya. O sea que el sistema electoral a través del Jurado Nacional de Elecciones tiene varias instancias. En última instancia, así como en el Poder Judicial es la Corte Suprema, en última instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esos 5 magistrados, esos 5 integrantes, ellos son los que dan el veredicto final. ¿Quién evalúa en primera instancia? Son los jurados especializados, los jurados especiales electorales. También es el encargado de proclamar los resultados del referéndum y cualquier otra consulta popular. ¿Ya? También proclama los candidatos elegidos. ¿Sí? Y va a expedir las credenciales de estos candidatos elegidos. ¿Ya? Sí. Solamente en su ámbito en su jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, en las provincias, ahí, ¿no?, van a
dar las credenciales a los candidatos, por ejemplo, a los que han ganado las elecciones distritales, por ejemplo, provinciales, así es. ¿No? Mire, esas funciones muy específicas de los jurados especializados. ¿Ah? También declarar en primera instancia la nulidad de un proceso electoral. Mire, en estas elecciones que ha habido, este tema, esta función no se ha llevado a cabo porque la mayoría de casi todos los casos han sido sin ningún problema. Hasta en el caso de que acusaban que la firma no correspondía, ¿no? Porque habían comparado la firma del DNI con la firma de la cédula, sufragio, o la firma en el padrón, y habían dicho, no, han falsificado la firma, ha votado una gente que no corresponde. Y así, bastantes denuncias con nombres y apellidos, ¿ah? ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó con esas denuncias? Las personas que han sido denunciadas, porque han dicho que han falsificado su firma, esas personas han salido a la televisión a declarar que son ellos mismos que han firmado diferente. Porque en 20 años, en 25 años, la firma no se mantiene igual, aunque tratamos, ¿no? Nosotros lo que estamos en este tema de los trámites, ¿no? Estamos así en una serie de trámites, documentaciones, siempre tratamos de que nuestra firma sea igualita, ¿no? Tratamos de que no falle el puntito, la bolita, la raya. Pero dígame, ¿eso sucede con todas las personas? Hay personas que nunca firman, personas que están haciendo sus trabajos en las provincias, su trabajo es físico, es un trabajo campesino, artesanal, obrero, etcétera, ¿no? Y ellos firman cada 5 años. Y ellos no están viendo, pues, a ver si mi firma es igual o no es igual. La cuestión es que todo eso ha sido, pues, refutado, ¿no? Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos, ¿sí? Porque hay algunos ciudadanos que están seriamente cuestionados, ¿no? Sí, así es. También es efectuar las consultas de carácter genérico no referidas a casos específicos, ¿ah? Ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sobre qué? Sobre las normas electorales. Sí, las normas electorales. Así es. Mira, es largo la lista de funciones de los jurados especiales. ¿Ya? Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones las infracciones o delitos cometidos por personas, autoridades, funcionarios, servidores públicos en aplicación de las normas electorales. Por ejemplo, está prohibido que un ciudadano asista a las elecciones con un polo que diga, pues, acerca de su partido. O sea, hacer publicidad en pleno proceso electoral está prohibido. Y es un delito. Es un delito electoral, ¿no? Entonces la persona no va a ser permitida que vote hasta que vaya y se cambie en el polo de su partido, ¿no? Así es. No puede entrar gritando a las elecciones que su candidato va a ganar, que su partido es lo máximo. Eso no viola las normas electorales. Porque días antes de las elecciones todo queda en paz. Ya no hay, está prohibido propaganda electoral para que la gente evalúe cada uno la cuestión electoral, ¿no? Sí. Resuelve todas las impugnaciones, sí, que hubiesen sido hechas durante la votación y el escrutinio en la mesa de sufragio. Se puede impugnar toda una mesa. ¿Por qué? Porque puede haber alguna infracción, ¿no? Claro. Acá también, ¿no? Acá también. No, según la ley no se debe permitir eso. Pero en algunos departamentos se veía como la gente llegaba con sus polos de tal o cual partido, ¿no? Y no decían nada, ¿no? También debe remitir al Jurado Nacional de Elecciones los resultados electorales obtenidos. O sea, un jurado especial electoral es un organismo descentralizado que se encuentra en provincias, se encuentra en los departamentos, ¿no? Y se encarga de toda esta solución de los problemas. Por lo tanto, ha habido pues bastante contratación de personal
para conformar estos jurados especiales electorales, ¿ah? ¿Sí? Y contratan generalmente profesionales, gente que ha tenido estudios, ¿no? Administrar fondos, porque hay plata que se utiliza para todos los gastos que necesita estos jurados especializados. Bien. Y último es designar a su personal administrativo para el cumplimiento de sus labores de acuerdo a su presupuesto. No puede exceder el presupuesto de los jurados. Sí. Uy, sigue, mira. Presentar antes de su cese los estados de cuenta y ejecución del presupuesto al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, cuánto se ha gastado, cuánto dinero se ha utilizado con respecto a los miembros, ¿no? También aprueba o rechaza las tachas formuladas contra candidatos, partidos políticos, etcétera, etcétera. Sí. Y todo lo hace al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, y demás atribuciones que la lista es larga de esto, ¿no? Bien, ahí terminamos el Jurado Nacional. Ahora nos vamos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Mira, yo también es un poco extenso, un poco sí, bastante extenso. Mira, ¿qué cosa es la OMPE? La OMPE es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la máxima autoridad, ojo con eso, la máxima autoridad en lo referido a la organización y ejecución de procesos electorales. O sea, en el momento que se realiza, se lleva a cabo ya la coordinación de locales, materiales, ¿no? Seguridad, financiamiento, todo ese tipo de acciones, la máxima autoridad es la OMPE. Y el Jurado Nacional coordina con la OMPE de que todo lo que ellos hagan esté de acuerdo a la ley, ¿no? Tanto en referéndum u otras consultas populares, ¿ya? Es autónomo, tiene su propia personería jurídica de derecho público, o sea, la OMPE puede realizar cualquier trámite de cualquier tipo, contratar local, pagar taxis, ¿no? Si es necesario, unos 10 taxis contratar en este momento para allá. Pero no es tan importante, todo está planificado ya. Tiene todo y cuenta con la ayuda de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. Claro, no es así espontáneo, tan espontáneo el asunto, porque a la hora de las elecciones tiene que llevar material muy resguardado, porque hay inescrupulosos que podrían, ¿no?, robarse, podrían falsificar, podrían hacer muchas cosas indebidas. Por eso la OMPE tiene apoyo de la Policía Nacional principalmente. El jefe de la OMPE es nombrado por concurso público convocado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años. 4 años van a elegir al jefe de la OMPE con un sueldo muy jugoso, ¿eh? Un sueldo muy alto. ¿Qué funciones tiene la OMPE? Uno, es la encargada de dictar las instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios. O sea, en los comicios, cuando son las elecciones, no está permitido pues, que se detenga a las personas por sospechas. Ahora, si alguien está cometiendo un delito, ahí sí. La OMPE no dice nada, pero ¿qué va a decir? ¿No? La OMPE tiene que permitir que se capture al delincuente, ¿no? Al delincuente. Pero es una sospecha, dice, este puede ser ladrón, quizás, no sé, preso. La OMPE interviene, dice, no, pruebas, porque te va a ir a votar, ¿ya? Va a ir a votar. Entonces, la OMPE puede intervenir cuando hay una detención injusta de un ciudadano justo en el momento de las elecciones. Por eso la policía se restringe bastante el detener personas por cuestiones de sospecha, algo así que no es muy grave, ¿no? Sí. Ya cosas de asesinato, secuestro, eso ya no merece comentar, porque eso es un delito flagrante, y cuando es flagrante, nadie se mete. Nadie. Todos están de acuerdo que la policía actúe.
¿no? Pero si es algo así, sin sustento, sin fundamento, una prepotencia, la OMP actúa y ordena, y eso la ley le respalda, ¿no? Ordena que el ciudadano quede libre porque tiene un derecho fundamental que cumplir, que es en las elecciones, ¿no? También diseña la cédula de sufragio, organiza los procesos electorales, brinda información de todos los detalles del sufragio, entrega las actas y demás materiales para el escrutinio y la difusión de los resultados. La OMPE también brinda información permanente sobre el cómputo del inicio del escrutinio en la mesa de sufragio. Y está su local. Este es la OMPE. Sí. Ahora, el Registro Nacional de Identificación Estado Civil. La RENIEC. La RENIEC, ¿no? Sí. Hoy día la que dirige esto es Carmen Velarde Coeclin, ¿no? Coeclin, así es. Esta se encarga la RENIEC se encarga de inscribir todos los nacimientos a nivel nacional, ¿no? Nace una niña, nace un niño, hay que llevar, los padres tienen que llevar al recién nacido hacia la RENIEC para que ahí sea registrado, ¿no? Sea digitalizada sus huellas, tanto de las palmas de las manos como las palmas del pie. Ambos se pintan, ¿no? Se pintan con una tinta especial y se imprimen en un papel que luego lo digitalizan. O sea, pasa al sistema digital de Registro Nacional. Esto es un avance, ¿no? Porque antes era solamente en papel nomás. Ahora está digitalizado y se puede hacer un seguimiento, ¿no? De esas huellas, ¿no? Cuando la persona ya es adulta y comete algún delito, se encuentra la huella, se buscan en los archivos de la RENIEC, al cual tiene acceso la policía, y se puede ubicar al delincuente o al sospechoso. También los suicidios, perdón, los matrimonios. Los matrimonios también se registran, ¿no? Es un acta matrimonial. En la municipalidad se realiza y luego eso pasa a la RENIEC, ¿no? Estableciendo el estado civil del ciudadano, ¿no? Que en este caso es una persona casada. ¿Ya? Una persona casada y eso figura en su DNI. Persona, ¿no? Estado civil, casado. Ahora, si no tiene esto, evidentemente, ahí va a estar soltero. Eso ya es obvio, ¿no? Ahora, si el matrimonio no va bien, ellos pueden optar por el divorcio. También sale estado civil divorciado. Es la RENIEC la encargada de actualizar estos estados civiles y si fallece, también estar dentro del padrón electoral, retirar a esas personas que han fallecido, ¿no? Y también entregar un documento que se llama el acta de defunción, ¿no? Y en esta pandemia, desgraciadamente, hemos tenido pues miles, hemos ocupado los primeros lugares del mundo, ¿eh? Casi 280,000 muertos en el Perú. Y esto los gobiernos los diversos gobiernos, ¿no? Sobre todo Martín Vizcarra, Sagasti, han tratado de ocultar esa cantidad de fallecidos, ¿no? Pero tarde o temprano se tuvo que conocer, porque hay organismos que están investigando, han contrastado información de los hospitales, información de las funerarias, información de los cementerios. Entonces, con esas tres fuentes han sacado cifras que sobrepasan los 200,000 personas, casi 300,000. ¿Sí? ¿Y qué decían? No, son 30,000 nomás, son 40,000, ¿por qué te asustas? No, máximo 50,000. En realidad eran 5 veces más. 5 veces más eran. Bien, entonces esta es la RENIEC. Entonces, la RENIEC el jefe de la RENIEC lo nombra la Junta Nacional de Justicia, lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. 4 añitos de trabajo del jefe con un buen salario, ¿ya? Y sus funciones, una de las funciones principales de la RENIEC es emitir los documentos de identidad nacional que ves en pantalla. Ahí con tus apellidos.
A ver, nosotros los que estamos en el campo académico, si nos preguntan donación de órganos, ¿qué respondemos? ¿Sí o no? A ver, una pequeña encuesta. Los que estamos en el campo académico, ¿no? Estamos con la ciencia, la biología, la anatomía, ¿no? Nos atrae la medicina, admiramos pues el área de salud, ajá. Conocemos casos de pacientes, ¿no? Que están esperando ahí un donativo, a ver, y tenemos cierto desprendimiento, porque a la hora que llega la muerte, ahí queda todo ya, con toda esa forma de pensar, a ver, nos preguntan, donación de órganos, sí o no, así, qué raro, ¿no? Así es algo muy raro, porque ahí hay un punto donde dice donación de órganos. Habrá que reclamar, ¿sí? Hay alguna persona aquí en el salón que no le han hecho la pregunta de si dona o no dona órganos, y dice que en su DNI tampoco está ese punto, ¿no? Es muy raro, porque en todo DNI, tengo que conservan ahí, en la parte posterior, pueden observar el DNI que estoy mostrando, ¿sí? Sí, se ve perfecto. Ya. En la parte posterior, ahí donde están esas calcomanías que ponen, atrás dice, mira, la voy a leer, dice, donación de órganos. Bueno, en mi caso estoy totalmente de acuerdo en que una vez que uno fallece, cualquier órgano que está en buen estado pase a donación de algún paciente que necesita. Y eso no tengo la menor duda al respecto, ¿eh? Respeto otro punto de vista, evidentemente, con toda la tolerancia del caso, sí, pero estoy totalmente decidido y de acuerdo en que los órganos en buen estado de un fallecido no pueden permitir que se pudran, que se descompongan en un cementerio, menos en una morgue, pues, ¿no? Porque ni bien fallece la persona, los órganos todavía se mantienen en buen estado durante un tiempo regular. Y es ahí el médico donde debe decidir, ¿no? Que sí debe decidir, ¿no? Si ve en el DNI que hay donación de órganos así, bueno, ahí está el ciudadano ha decidido que se donen sus órganos y hace un estudio de sus órganos y ve que hay hígados en buen estado, aunque con esta alimentación que tenemos eso está bien difícil, ¿no? Pulmones, bueno, con la contaminación está difícil también que haya buenos pulmones, ¿no? Riñones, ¿no? Etcétera, etcétera, y se destina hacia personas que están haciendo cola, están muriendo cientos de personas en los hospitales porque no tienen donantes. En cambio, los millonarios, ellos sí consiguen rapidito donaciones. Por ejemplo, ese tal Rockefeller ha tenido cinco trasplantes de corazón. 5. A ver, anda al hospital a ver todos los que están buscando trasplante de corazón, a ver si consiguen o no consiguen. La mayoría no consigue y se mueren. Y eso no se puede permitir, ¿no? Sí. Bien, entonces es un tema que despierta polémica, esto de la donación de órganos, ¿ya? Pero debo comunicarles que los académicos, los que están estudiando, la gran mayoría está por el sí. Está por el sí. Les comento eso nomás como un dato del tema, ¿no? Para mover un poco la polémica, ¿no? Sí, ya. La otra función es la inscripción de los nacimientos, ya hemos dicho, ¿no? Matrimonios, divorcios, defunciones. También la RENIEC proporciona al Jurado Nacional y a la OMPE la información necesaria para todas sus funciones, para que éstas realicen sus funciones adecuadamente. Mantiene
el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que acrediten la identidad de estos ciudadanos. ¿Eh? Ahí está. Este es el padrón electoral. Mira. ¿Ves? Ahí está la mesa número, ahí están los apellidos en orden alfabético, el número de documento que está indicando con su dedo índice. ¿Ves? Entonces, esto actualizado, ¿no? Lo tiene la RENIEC. ¿Y quién lo administra? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién lo utiliza exactamente? El AOMPE, en el momento ya del escrutinio, en el momento de las elecciones. ¿Ves? Es el trabajo conjunto que hacen, ¿no? Es interesante ese trabajo conjunto que hacen ambos. Ahora, la participación ciudadana en el proceso electoral se sustenta pues en principios como, ¿qué principios son, profe? Principios pues de igualdad. Nace en la Revolución Francesa, ¿ya? Pero siempre han tratado de disminuir este principio, ¿no? ¿Qué han dicho? No, que voten los ricos, nomás los que tienen plata, porque son los más preparados, ¿no? Y los campesinos no, que los campesinos no voten porque son ignorantes, no saben. Sí, ¿ves? Eso se llama el voto censitario. Recuerda un poco de historia cívica. El voto censitario solamente votaban los que tenían riquezas. Después le dieron el voto a los alfabetos, ya no por riquezas, sino por alfabetos. Los alfabetos en el Perú son siempre mínimos, ¿no? En la República Aristocrática eran 10%. Los demás no votaban. El voto a masculino nada más. Varones, mujeres tampoco votaban. ¿Ves? Y así. Recién en el siglo XVIII, XIX y XX se amplió el derecho al voto y su democratización, evitando un gran problema en el Perú, que es la discriminación, ¿no? Sobre todo por cuestiones económicas. ¿Sí? Y en muchos países se acordó el sufragio universal. El derecho al voto ciudadano mayor de 21 años. De 21 años. Sí, pero solamente varones, como dije. Solamente varones, nada más. La mujer va a ser considerada a nivel de alcaldías por Sánchez Cerro. Y Odría es el que va a darle el voto femenino a nivel nacional, pero solamente a las alfabetas, por si acaso. O sea, la mayor cantidad de mujeres que eran analfabetas no participaban en las elecciones. Miren, en el Perú ha sido sinuosa, ha sido con altas y bajas, ¿no? Recién, miren, en 1848 la población indígena votaba, pero ¿cómo votaba? A ver, así de manera autónoma, voluntaria, todo era manipulado, usado por los hacendados. Ellos llevaban a los campesinos amenazados hasta de muerte si es que votaban por el otro hacendado. Entonces el hacendado llevaba a cientos de campesinos obligándolos a votar por él o por su familia, ¿ya? Y en 1895 el gobierno de Pierola, pro empresarial, aprobó una reforma constitucional que solamente votan los alfabetos. Los alfabetos. Ese es Nicolás de Pierola. Nicolás de Pierola. ¿Eh? Y en 1931, lo que te comentaba, ¿no? Ahí se consagra el voto secreto obligatorio, ¿no? Y en 1933, antes que lo maten, se incorpora el voto a la mujer, pero solamente en las elecciones municipales, nada más. Y las mujeres alfabetas. Y en 1955, el voto femenino para las elecciones generales. Sí, repito, alfabetas. Recién en la Constitución del 79 se restituye el voto a los analfabetos. Solamente debías marcar una X, poner tu huella para que ya hayas emitido tu voto, ¿no? En el escrutinio de la época. ¿Ves? Así va a suceder esto. ¿Eh? Y aquí te dejo los datos del sufragio femenino, cómo ha sido incorporado poco a poco, ¿no? En Austria primero, luego Suecia, Alemania, Estados Unidos, el Perú son los últimos. Mira, en Colombia, en Suiza,
y Portugal son los últimos en incorporar el voto femenino. Sí, así es. En Sánchez Cerro se da el voto femenino, pero de alfabetas a nivel provincial nomás. En 1896, a inicio de la República Aristocrática, se da la Ley de Elecciones Populares. Ahí se habla de los partidos políticos, se restringen, solamente votan los que saben leer y escribir nada más, leer y escribir. Se habla de delitos electorales, ¿no? Y se establece un órgano electoral que se llama el Jurado Electoral Nacional. Mire, hace más de un siglo atrás pasa esto, ¿no? Casi 130, 140 años atrás, ya la República Aristocrática, un gobierno de hacendados, ¿no? Gamonales, un gobierno dirigido por Nicolás de Piérola, ¿no? Que está a favor de esta aristocracia peruana, establece la regularización del proceso electoral, pero siempre a favor de ellos, en contra de que el pueblo se exprese en las urnas. Ahí está clarísimo, ¿no? La historia de las elecciones nos apoya. Bien, y así poco a poco se van reconociendo el voto a la mujer, y esta votación tiene los siguientes principios. Primer principio, que el voto es universal. O sea, el Estado tiene el deber de garantizar de que todos voten, sin ninguna excepción. Nada de que de raza, que sexo, religión, instrucción, posición social, económica, eso no vale ya. Ahora solamente el hecho de ser una persona humana, ¿no? O ser un ciudadano, mejor dicho, mayoría de edad, es el único requisito para ir a votar. Y es toda una lucha para eliminar todas las restricciones, obstáculos que han querido ponerle, ¿no? Hoy día es 18 años. Hoy día es 18 años. Ahí la ciudadanía y la capacidad de ejercicio de tus derechos, ¿no? En unas elecciones. El voto es personal y directo. Es decir, uno no le puede encargar a alguien, oye, vota por mí, por favor, toma mi DNI, ¿no? Marca tal. Es indelegable y es intransferible. Solamente la persona puede ejercer este derecho, salvo que sea una persona con discapacidad. En caso de la ceguera, ellos pueden asistir a la urna con una persona de confianza, la cual va a marcar por esta persona con ceguera, ¿no? Con ceguera. Sí, en Estados Unidos rige el sufragio indirecto para elegir al presidente. ¿Cómo así, profe? Primero eligen a los congresistas electores, y estos compromisarios son los que van a elegir al presidente. Por eso, elegir un presidente no es la voluntad popular en Estados Unidos. Son los congresistas los que llegan a acuerdos, forman bloques, hay toda una movida entre ellos para elegir al que más le conviene, ¿ya? O sea, entre 300, 400 congresistas eligen al presidente de la República, allá en Estados Unidos. Y finalmente, el voto igualitario. Un hombre, un voto. Todos somos igual. Ya no esto de que los más ricos, ¿no? Ellos que lo... El voto es libre. El voto no está sujeto a amenaza alguna y debe producirse en un escenario de libertad política y pluralismo, según la teoría de las elecciones, ¿no? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos es solamente un derecho, y ciudadano, si desea, lo hace, si no, no pasa nada. En cambio, en Perú y la mayoría de países pobres, votar es un derecho y también un deber. Entonces, si uno no va a votar, entonces lo sancionan. Nos ponen una multa y encima nos impiden realizar contratos, realizar compras y ventas. No podemos. Ya lo he visto, particularmente lo he experimentado, ¿eh? No es una exageración. He visto cómo un familiar mío no podía vender su carro porque no había votado en 5 veces. 5 veces no había ido a votar, porque él considera de que las elecciones no sirven. Me dice así, las elecciones es por gusto, me dice. Eligen siempre a los más ricos. ¿Ya? Sí, mi padre piensa así.
las razones que motivan a introducir el voto obligatorio es que hay mucho ausentismo. La gente no se identifica con los candidatos. Muchos se dan cuenta que estos candidatos solamente velan por su interés personal y ya no quieren ir. Entonces, por eso es que la presión del Estado para que la gente asista en estos temas, ¿no? El voto es secreto, no puede ser público, no puede ser algo así que se publicite, aunque algunos lo hacen, ¿no? Algunos toman fotos de los que están votando, sobre todo cuando hay prebendas, ¿no? Cuando hay plata de por medio. Bien, y así, aquí te dejo ya la evolución electoral, cómo ha ido cambiando, ¿no? La cuestión electoral durante mucho tiempo, porque ya estamos llegando al final de la clase. Sí, hay menores de edad que pueden votar. El menor de edad que se autosostiene, o sea, que tiene un trabajo ya, y tiene sus ingresos, él le dan un DNI azul y él puede ir y votar también, porque ya es considerado ya un hombre, una persona, un ciudadano. ¿Por qué? Porque se sostiene, trabaja, tiene sus ingresos, etcétera. Sí. ¿Ya? Y así, mire, es una lista larga de fechas hasta este año, hasta el año 93, perdón. ¿Ya? Bien, y aquí está el tema de la elección presidencial, también te dejo esta lectura parlamentaria, aquí hay otro texto para que lo estudies con calma, ¿ya? Y las elecciones regionales, cómo se desenvuelven, las municipales también, y listo. Muy bien. Bueno, el Tribunal Constitucional ya sabemos que es la máxima instancia que queda en Arequipa y que defiende la Constitución. Defiende la Constitución. Puede trabajar a nivel nacional, ¿ah? Ha muerto uno de estos que está en pantalla, ha fallecido, si no me equivoco, es Carlos Ramos Núñez, es el que ha fallecido, y ya lo han reemplazado ya por otro. Dice 5 años dura su mandato, ahí está un video sobre el tribunal, ¿ya? Resuelve la acción de inconstitucionalidad, o sea, cuando hay una ley que afecta a la Constitución, este órgano se encarga de declarar la inconstitucionalidad de esa ley y pedir su derogatoria. Esa es su principal función. Revisa todas las resoluciones sobre acciones de garantía, por ejemplo, habeas corpus, amparo, data, acción de cumplimiento. Si estas garantías no se consideran en el Poder Judicial, entonces las víctimas pueden ir y pedir esto en el Tribunal Constitucional. El caso más famoso es el habeas corpus de Keiko Fujimori, ¿no? Cuando había como 1000 habeas corpus de mujeres sencillas, mujeres humildes que están pidiendo su libertad, y Keiko llega un día, a los 2, 3 días sale la resolución del Tribunal Constitucional declarando procedente el habeas corpus de Keiko y declarando que ella salga en libertad. Casi 1000 mujeres o 1000 personas que esperaban su habeas corpus, su resolución, hasta ahorita. Bien. También actúa como árbitro si hay problemas entre los poderes del Estado. Así es, ¿ya? Y finalmente, los que están habilitados para presentar su acción de inconstitucionalidad son el presidente de la República, el 25% de congresistas, la fiscal de la Nación, defensor del pueblo, los presidentes de región de acuerdo a su consejo regional, también los colegios profesionales. 5000 ciudadanos también pueden presentar su solicitud de inconstitucional, de declarar inconstitucional una ley. Uy, terminamos. Ahora sí, vamos a compartir nuestro material, ¿ya? Porque estamos justo en el tiempo adecuado ya. ¿Ya? Pues ahí les comparto el PDF. Miren, en este PDF he colocado toda la información. Ahí está, el Jurado Nacional, la OMPE, la participación ciudadana, la organización electoral, ¿no? En la evolución electoral, aquí está toda la información también de los últimos puntos electorales, y el Tribunal Constitucional con todos sus detalles, ¿ya? Y aquí está la práctica. Dice la pregunta número 1, según la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, dice, dice ahí, a ver, dice, a ver, tendrán las siguientes funciones.
Bien, leemos, son 5 funciones que debemos saber cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Si uno lee con detalle y lo compara con lo que hemos visto, entonces la clave correcta será la letra D. La letra D. ¿Ya? La 1 es la letra D. La 2. Los alcaldes, regidores, gobernadores, estos han sido elegidos por elecciones municipales, regionales, ¿no? Entonces ellos solamente pueden ser revocados. Y el órgano constitucional responsable de esta convocatoria popular es el Jurado Nacional de Elecciones. Es la letra A. La letra A. 3. Organismo autónomo encargado de nombrar al jefe de la RENIEC y la OMPE. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? Ya de la 3, estamos en la 3. En la 3, ¿quién se encarga de nombrar? Ya, a ver. Sí. A ver, ¿quién nombra al jefe de la RENIEC? ¿El Jurado Nacional de Elecciones o la Junta Nacional de Justicia? A ver, acuérdate bien. ¿Cuál de los dos es el encargado? Claro, muy bien. Ahora sí ya todos estamos sintonizando porque lo hemos explicado, lo hemos dicho, ¿sí o no? Hemos dicho que la Junta Nacional de Justicia convoca a personal especializado con experiencia en estos temas y son ellos los que van a elegir dentro de los candidatos, van a elegir a uno de ellos para que sea jefe de la RENIEC y otro sea jefe de la OMPE. Así va a ser, ¿ya? Letra B. Ya, dice 4. Se encarga de conocer y resolver en instancia única la acción de inconstitucionalidad. A ver, justo es el último punto que hemos visto hace un rato, ¿eh? A ver, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál marcaríamos? En la 4. Correcto, muy bien, así es. Exactamente. Todos estamos ya marcando la clave. A ver, ¿quién más me da sus claves? A ver, chicos. Somos 20. A ver, que haya unas 10 respuestas para pasar a la siguiente pregunta. A ver, marquen sus claves. Gracias, muy bien. Gracias. Tengo 3 respuestas, faltan 7. A ver, ¿quién más se anima? Ya, muy bien, tengo otra más. 4, faltan 6 nomás. A ver, rapidito muchachos. Muy bien, otra respuesta más. Sí, entonces, ya, vamos a dar entonces la respuesta donde la mayoría, solamente uno nomás se ha confundido, es la letra C. Es en última instancia la que declara acción de inconstitucionalidad. Es el Tribunal Constitucional, ¿ya? 5. Dice la pregunta, ¿qué organismo tiene la facultad de derogar normas con rango de ley contrarias a la Constitución política? Claro, el único que tiene esa facultad de ordenar la derogatoria de una ley que va contra la Constitución, el único, ¿cuál es? A ver, queremos sus respuestas nuevamente. Ya. Recuerda que hay 2 nombres de este organismo, pero uno ya está desfasado. Uno de ellos está desfasado, ¿ya? Sí. Ahí me están diciendo la C o la D. Pero entre los dos, un nombre ya no se usa, ya. Ya no se usa uno de ellos. ¿Por qué? Porque ese nombre que ya no se usa abarca mucho ya, abarca muchas funciones. Y han tratado de restringir con su nombre actual solamente a temas constitucionales, ¿ya? Entonces estamos hablando de la letra C, el Tribunal Constitucional. Ese es su nombre actual. Antes sí se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, que ampliaba mucho pues las funciones del tribunal, ¿no? Sí, es la letra C. La letra C. Gracias por las respuestas. Y vamos al número 6. ¿Qué dice el número 6? Organismo encargado de los procesos electorales en el Perú.
¿Cómo se llama ese organismo que organiza, planifica, ejecuta los escrutinios, los procesos electorales? Las 6 me dicen, ya me dan la clave. Es un organismo, no es todo el sistema. Uno de ellos es. En el sistema hay 3. Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE. Tienes que elegir entre los 3 nada más. A ver, muy bien, sí. Ya lo están marcando correctamente. Sí, es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la encargada de llevar a cabo estos procesos, ¿no? Y es la máxima autoridad en el día de las elecciones. Es la máxima autoridad en ese día, ¿no? Generalmente un domingo. Ahora el próximo año, a ver, ¿qué elecciones se vienen el próximo año? Elecciones, te pongo 3 claves: presidenciales, elecciones congresales o elecciones municipales. A ver, ¿cuál se viene? Estar atentos porque se vienen las elecciones municipales el próximo año. Así es, ¿ya? Estar atentos a esos datos, ¿ya? 7. De acuerdo a la Constitución política de nuestro país, el sistema electoral tiene como finalidad, según lo que hemos visto, de acuerdo, leo de nuevo, ¿ya? De acuerdo a la Constitución política de nuestro país, el sistema electoral tiene una finalidad. ¿Cuál es? A ver. Claro, organizar las elecciones está por ahí, pero organizar las elecciones no garantiza de que haya un proceso justo, adecuado, ¿no? Ahora, como hemos leído, hemos explicado, hemos visto la clase, pero sí es electoral nada más. La letra C es velar por los derechos constitucionales, que son amplísimos, son muchos. En cambio, la clave que dice la finalidad es la letra A. Asegurar la expresión auténtica de los ciudadanos que se da a través de las elecciones. Tiene que asegurarse de que las elecciones sean transparentes, sean adecuadas, ¿ya? Letra A. Sí, es una finalidad. 8. Dice, fechas después de los comicios electorales, los candidatos electos son invitados para proclamar los ganadores y entregarles así sus credenciales. Esta proclamación la realiza, a ver, ¿quién proclamó a Pedro Castillo? ¿Quién proclamó a Pedro Castillo? ¿Fue la OMP? ¿Fue el INE, la RENIEC? No, profe. Fue el Jurado Nacional de Elecciones la que proclamó en un día fatídico para los opositores, ¿no? Porque sufrieron mucho. Ellos habían festejado el día del flash electoral. ¿Viste el festejo que hicieron, no? Un festejo a lo grande, se abrazaron, saltaron, ¿no? Los hermanos Fujimori, que el día de ayer han perdido a su mamá, porque Susana Iguchi ha fallecido, una mujer que fue la primera que enfrentó a la corrupción del fujimorismo. Fue la primera persona que se dio cuenta que ella estaba dentro de la organización, pues, ¿no? Se dio cuenta que estaba rodeada de puros corruptos, ¿no? Que empezaron vendiendo, pues, la ropa donada de Japón en Miraflores y San Isidro. Ella lo denunció. Ella empezó la denuncia. ¿Y qué dijeron de ella? No, que está loca, que está mal, no le hagan caso, que está despechada. Cantidad de calumnias contra esta señora. 9. Francisco está muy contento, pues acaba de nacer su primer hijo con buen peso y salud. Esta mañana salió muy temprano, pues iba a registrarlo. ¿Dónde? A ver, ¿dónde se registran a los recién nacidos? Muy bien, correcto, en la RENIEC.
exacto y preciso la respuesta de nuestros estudiantes. Organismo constitucional autónomo cuya sede se encuentra fuera de Lima. Porque está en Arequipa. Está en Arequipa. Muy bien. El Tribunal Constitucional tiene su sede en la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Todo bien? Gracias a ustedes por la clase. También quiero felicitar a los cachimbos que estamos teniendo en estos exámenes que han habido últimamente y también desear que ustedes prontamente logren esa meta, pero con mucha disciplina, con mucho estudio, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Bien, esos son mis deseos para este año que viene, poder lograr prontamente la meta personal de estar ya en la universidad y ahí en algún momento encontrarnos en las aulas de San Marcos cuando visitemos o nos encontremos por ahí. Bien, me despido entonces, un abrazo a cada uno, cuídense todos, estudien mucho por favor, gracias por su atención y nos vemos ya la siguiente semana, ¿ya? Que sería ya la penúltima clase. Cuídense todos, nos vemos, hasta luego.